Buenas tardes, mi nombre es Jesús Manuel Ares, tengo 21 años de edad y comparto con ustedes la presente formación otorgada por la Universidad Farmington, denominada el Diplomado de Estudios Avanzados en Educación Integral de Docencia Universitaria, para dar cumplimiento a la presente actividad dentro de la cátedra de la deontología de la docencia universitaria. Corresponde hablar de lo que son los valores, los principios y los fines de la docencia universitaria. Sin embargo, para poder hablar de ello es menester tener un conocimiento previo de lo que significa ser docente. Para ello, aplicando una especie de mapa mental, podemos señalar que, según el Diccionario de la Real Academia Española, dentro de su segunda acepción, docente significa el hecho de estar relativo o perteneciente a la enseñanza. ¿Pero qué es la enseñanza en sí? El mismo diccionario nos señala que enseñar consiste en instruir, doctrinar y amaestrar a través de la aplicación de ciertas reglas y preceptos. Es decir, es el hecho de instruir conocimientos a una persona para que ésta lo absorba y se llene en el proceso de aprendizaje. El término docente proviene del latín docere, que corresponde a su traducción española de enseñar. Es decir, se puede establecer una conexión entre este latín y lo establecido por el Diccionario de la Real Academia Española, correspondiendo entonces que un docente es aquella persona o individuo que se encarga o tiene como labor el hecho de enseñar o transmitir diversos conocimientos de las diferentes dimensiones que corresponden al saber. Por lo cual, haciendo una concepción un poco más propia, se puede señalar entonces que el docente es aquella persona que tiene como labor la instrucción y la transmisión o el impartimiento de diferentes conocimientos relativos a una determinada ciencia o arte. Ciencias que pueden ser muy variadas, pueden ser ciencias de la salud, sociales, económicas, entre otras, para dentro de los cuales ese docente tiene amplios conocimientos, por lo cual puede ser una persona idónea para transmitirlo a una serie de personas, ya que son en este caso los alumnos o estudiantes. Sin embargo, no se es solo docente cuando tú transmites información y te lo están captando los estudiantes. Para ello es necesario también tener o cumplir con ciertos métodos que son la pedagogía o métodos pedagógicos para hacer un poco más efectivo el proceso de aprendizaje y la enseñanza como tal. Ahora sí, podemos hablar de lo que corresponde entonces a lo que son los valores de un docente universitario. Los valores es todo aquello que lleva a las personas a defenderse y a crecer como tal. Los valores se nos van inculcando a nosotros desde los inicios de nuestra vida y en el transcurso de la misma se van perfeccionando. La docencia universitaria no escapa de ello, y los docentes deben poseer una serie de valores que van a caracterizar su labor haciéndola excelente, para lo cual yo traje igualmente otro mapa mental o una especie de lista con lo que se representan gráficamente los que son los diferentes valores que se encuentran dentro de un docente universitario. En primer lugar, tenemos la humanidad. La humanidad no va solo referido al hecho del aspecto físico de una persona, de que seamos un ser humano, sino que un docente debe demostrar, no solo exteriormente, sino en lo que es el interior, ser un ser humano. Como toda persona, tiene sus debilidades, sus virtudes, sus sentimientos, etc. Que a lo largo de la docencia universitaria lo que logra es crear un vínculo o una conexión con sus estudiantes. Si bien es cierto, el docente es el líder dentro de un aula, es positivo el hecho de que los estudiantes no piensen, por ejemplo, no, él es una máquina o no, él es un robot. Simplemente es un ser humano que tiene una serie o muchos conocimientos dentro de una ciencia o de un arte y que está proporcionando o ayudando en el periodo de la enseñanza y del aprendizaje. Por eso, dentro de los primeros valores que encontramos dentro de la docencia universitaria es el hecho de la humanidad. Un docente debe ser un ser humano, no solo físicamente, sino dentro de sus cualidades. Otro de los valores principales dentro de la docencia universitaria conseguimos la creatividad. La creatividad va dirigida a todas esas producciones a nivel intelectual que facilitan el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Dentro de la creatividad va la aplicación, por ejemplo, de los diferentes mecanismos que quiere usar una persona para ayudar al proceso de la enseñanza.
como lo son la utilización de debate, de lluvias de ideas, la utilización de, por ejemplo, mapas mentales, mapas conceptuales, la realización o la aplicación de diferentes técnicas de la información novedosa, como por ejemplo a lo largo de estos diplomados se están utilizando diferentes mecanismos, como en este caso un video, la creación de revistas virtuales, foros, etcétera, que dentro de todo va a realizar, a poner a la práctica todo el aprendizaje que uno utiliza de manera teórica, para no hacerlo de una manera repetitiva y que al final y al cabo el estudiante va a tornar quizás un poco aburrida. Es por ello que la creatividad que depende de cada uno de los profesores refleja como tal incluso el nivel de recepción o de la manera que absorben la información el grupo de estudiantes. Por eso es sumamente importante tener bastante creatividad para generar dentro del grupo receptor de la información más facilidad de la que se obtendría con el hecho de un tema poco creativo. Posteriormente tenemos otro valor, que es la responsabilidad. La responsabilidad se demuestra en diferentes dimensiones a lo largo de lo que es el impartimiento dentro de la docencia universitaria. Como dije anteriormente, el docente es la figura principal dentro de un aula. Y generalmente es importante, o por ejemplo, cuando uno es estudiante, la persona ve al docente como un ejemplo a seguir. Y es sumamente importante que el docente, en primer lugar, sea una persona responsable en todas sus acciones. Responsable no solo en el cumplimiento de las cosas que debe hacer, sino, por ejemplo, una manera de demostrarlo es a través de la organización. Un docente debe ser sumamente organizado en tanto a fechas, a mecanismos de realización de actividades y de cómo va a enseñar y a poner en práctica la información que él está impartiendo. Por lo cual, si tú vas a dominar un grupo, tú debes ser la primera persona responsable para poder exigirle a los demás lo mismo. Por ello, la responsabilidad va limitada al correcto cumplimiento de las actividades planteadas de una manera organizada y estructurada para crear ese vínculo con los estudiantes y el hecho de que sea, en ese caso, una persona cumplida y poderlo exigir. Posteriormente tenemos valores como es el apoyo y el respeto. El apoyo va relacionado al hecho de que estamos en un salón de clase donde cada uno tiene diferentes necesidades, tiene sus virtudes y tiene sus defectos, porque todos en fin somos seres humanos. Ahora bien, es un valor importante del docente universitario crear una imagen de apoyo para sus estudiantes. Porque los docentes universitarios no solo son impartidores de información a la hora de clase, sino que es importante que el estudiante tenga la virtud o la visión de que tú puedes ser una persona que lo pueda ayudar dentro de las diferentes situaciones que se le pueden presentar dentro de la vida diaria, porque se supone que el docente es aquel que tiene las informaciones o más conocimientos al respecto de diferentes materias. Entonces es importante que en vez de creer que no, yo no me voy a acercar a cierta persona que es mi docente porque, digamos, como se dice coloquialmente, es un ogro, sino simplemente es un buen valor que tú como estudiante puedas contar con una persona para que te apoye y que ese apoyo te vaya a ayudar y sea de una parte que es un docente. Otro de los valores importantes es el respeto, y viene dado al hecho de que todas las personas en general necesitamos que nos sea tratado como tal, y dentro de un aula de clase es un valor sumamente importante y es incluso recíproco, porque así como el docente debe respetar a los estudiantes deben respetar al docente. Sin embargo, como se encuentra hablando solamente de los valores en el caso del docente, se refiere al respeto y al trato no denigrante de cada una de las personas que se encuentran, digamos, a su cargo por el hecho de la docencia. Debe tratárseles como tal, cada uno por igual, de una manera igualitaria, sin preferencias uno de otro, y siempre manteniendo un lenguaje adecuado a lo que es referente a nuestra clase o lo que se está impartiendo dentro de lo mismo.
Estos valores muchas veces se van conectando entre sí porque, por ejemplo, el hecho del respeto va ligado enteramente a la humanidad, a la responsabilidad, incluso el apoyo. Son valores que se encuentran dentro de nuestra, no solo dentro de la docencia, sino dentro de nuestra vida en general. Después tenemos otro valor importante, que es el liderazgo. El liderazgo viene montado al hecho de ser la figura principal dentro de un aula de clase y a mantener el orden. Es el docente el encargado de establecer la estructura y la programación de cómo se va a realizar la clase, y es él el que se encuentra a cargo. Como mencionaba anteriormente, va relacionado con el respeto, porque los estudiantes, una vez que tú funges la función de líder, de liderazgo, te deben asumir un respeto para que tú logres un dominio como se encuentra de un grupo. Otro de los valores importantes es la estimulación, o que seas un docente estimulante. ¿Qué quiere decir eso? Es un valor íntimamente ligado con lo que es la creatividad, y es el hecho de crear la convicción dentro de los estudiantes y de crearles las ganas de que se vean involucrados de todo lo que es la enseñanza. Y eso va relacionado con el hecho de cómo se imparte la información. Una persona o un docente que utilice un mecanismo o métodos pedagógicos poco creativos difícilmente pueden ser estimulantes para los estudiantes. Es decir, debe mezclar diferentes valores o virtudes dentro de lo que es la docencia como tal, que le permitan a los estudiantes sentir un estímulo de ese aprendizaje y que el mismo sea recibido eficazmente, situación que sería contraria al no utilizar mecanismos como lo que es la creatividad. El último de los valores que les voy a mencionar es la fraternidad, y yo creo que la fraternidad va relacionada con todos los demás valores, sobre todo con la humanidad y con el apoyo y el respeto, y es el hecho de que un docente universitario, si bien es cierto, es el líder, forma parte del liderazgo, es importante que cree ese vínculo con los estudiantes de ser, digamos, la familia. Muchas veces los estudiantes pasan más tiempo en un instituto, quien sea universitario o de educación primaria, etc., más que en sus propios hogares, siendo casi que esos institutos su segunda casa y siendo sus compañeros y sus profesores su familia. Incluso a veces reciben más apoyo de los profesores y de los demás estudiantes, que de las familias como tal. Entonces es sumamente importante que se cree un vínculo fraternal dentro del docente, pero que se encuentre evidentemente enmarcado dentro del ámbito del respeto y del liderazgo. No se puede ser familiar o crear ese vínculo con los estudiantes, pero manteniendo el liderazgo y que te respete. Para concluir, tenemos tres aspectos sumamente importantes dentro de la docencia universitaria, que son los principios, el fin último y las competencias de un docente universitario. En primer lugar, para referirnos a los principios, se puede decir que forman los lineamientos, o son los lineamientos dentro de los cuales se debe dirigir la tarea o la función de la enseñanza dentro del ámbito académico. Pero, ¿cuáles son esos lineamientos? Ellos giran en torno a tres factores. El primero de ellos es el factor 1, denominado vocación. La vocación va relacionada a lo que son al gusto, a la dedicación y al amor que tiene una persona por el hecho de enseñar. Es decir, como literalmente las ganas que tiene una persona de realizar la función docente. Es difícil como una persona no posee vocación el afrontamiento de diferentes situaciones que se le puedan presentar durante el transcurso de la labor educativa. Es distinto cuando una persona tiene mucha vocación, puesto que gracias a esa gana o esa ímpetu de querer continuar porque está haciendo lo que le gusta, puede incluso solucionar distintos obstáculos que se le puedan ir presentando a lo largo de su función docente. El segundo factor que influye dentro de estos principios es el hecho de la formación. La formación va relacionada al hecho de la instrucción o el conocimiento del docente de la información que va a enseñar. Es decir, todos los métodos que ha adquirido a través de sus propios estudios para poder ser capaz de pararse a un aula de clases y darle o impartir la información a cada uno de los estudiantes que tiene presente.
es digamos, un aspecto institucionalizado, que quiere decir que va relacionado con la información de sus conocimientos que va posteriormente impartir. Es quizá la base fundamental del proceso de la enseñanza. Sin embargo, hay que resaltar que es necesaria la práctica, porque nada se hace con el conocimiento de ciertos temas solamente de carácter teórico, si no se ha ido practicando, y es muy importante a la hora de la realización efectiva de una labor docente el hecho de que cuando tú has practicado, tú tienes o obtienes experiencia, lo que quiere decir que eres más capaz y hábil de expresar, no solo desde el punto de vista teórico la información, sino que puede incluso a través de la experiencia explicar la realidad de las cosas que se están impartiendo del tema como tal. Y por último está el factor orientador o modelo orientador, es decir, que es sumamente importante, además de lo que es la vocación y la formación del docente, forjar o fungirse como un mero modelo para sus estudiantes de lo que respecta al hecho de poder orientarlo, manejando todas las informaciones a través de la formación, a través de la vocación, el hecho de poder realizar la docencia de una manera eficaz y correcta. Posteriormente tenemos lo que son los fines, y es que se busca con la docencia universitaria. En primer lugar, lo que se busca es enseñar a las personas que se encuentran a su cargo las informaciones y conocimientos que se encuentran dentro de su labor. Pero ¿cómo se deben realizar estas enseñanzas? Pues a través de la aplicación de una serie de competencias se deben crear un proceso de aprendizaje en el cual la transmisión de la información sea buena y completa. Y aparte de que esté buena y completa, a través de estos mismos competencias, crear mecanismos para que la comprensión de esta información sea totalmente palpable e incluso más fácil de digerir. Otro de los fines últimos de la docencia universitaria es la transmisión de valores, porque si bien es cierto, como hablaba en el segmento anterior, los docentes universitarios se ven rodeados de un grupo, un cúmulo de valores, es una labor importante de los mismos la transmisión de valores para sus estudiantes, porque si bien es cierto, como mencioné antes, los valores se van inculcando a lo largo de la vida de las personas. Una de las principales figuras inculcadoras o promotoras de valores son los docentes, para que a través de ellos los estudiantes puedan conocer lo que está bien y lo que está mal y poderle otorgar soluciones a los problemas que se les puedan plantear. Por último tenemos las competencias. Las competencias van referidas a la manera en la que se va a realizar o para lo que es capaz el docente universitario. Debe seguir una serie de estructuras y que lleven entre sí o se encuentren entrelazadas a través de una cadena para que se pueda realizar un proceso de enseñanza y aprendizaje completo. Las primeras competencias, y se van a nombrar un poco resumidas porque son algo anexo al tema, tenemos lo que es planificar un proceso de enseñanza, es decir, el docente tiene que planificar, organizarse lo que va a transmitir a sus estudiantes previamente, porque no puede llegar el primer día a clase e improvisar. ¿Cómo hace la planificación? Esta es la segunda competencia, a través de la selección del contenido. Y es que el docente debe seleccionar qué contenidos va a realizar y va a estudiar para que sus alumnos puedan comprenderlo, lo que es esencial para ellos. La explicación es comprensible, va relacionado con lo que les mencioné anteriormente. Tú puedes realizar una labor docente, pero no va a ser la adecuada si se logra evaluar que los estudiantes no están comprendiendo la información. Es decir, que lo importante es que las explicaciones que se están realizando sean de una manera, si puede ser a través de la creatividad o de contenidos didácticos, como es el siguiente de las competencias, que se pueda realizar un proceso de aprendizaje un poco sencillo y comprensible. Las metodologías didácticas, la aplicación de diferentes formas, como mencioné en el segmento anterior, para que se le haga un poco más fácil el método o la manera de comprender a los estudiantes la información. Después tenemos la competencia de tutorizar a los alumnos, es decir, fungir como tutor de ayuda y de apoyo para los alumnos dentro de todas sus labores estudiantiles. Es decir, a la hora de que tengan una pregunta, poderlos ayudar, estar capaz o capacitados para poder hacer esas soluciones y que ellos puedan contar contigo como una especie de apoyo.
Seguidamente tenemos la implicación con el carácter institucional de donde se realiza la labor de enseñanza, porque es sumamente importante que los docentes colaboren